invitamos se dará. Nos hemos referido antes de la pausa y está ya en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al sociólogo Humberto Chacón. Él también ofrece y lo hace público sus análisis políticos, razón por la cual lo hemos invitado a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a usted, buenas tardes a los compañeros que laboran en esta radioemisora y obviamente un saludo cordial a la ciudadanía que cada vez en mayor cantidad escuchan esta radioemisora. Muchísimas gracias por la referencia. Sin duda para nosotros es importante siempre dejar lo mejor que podemos como periodistas en esta cancha. Sociólogo, se empieza a dibujar un escenario político bastante, de alguna manera, centrado en 3 candidatos. Si bien existe 13 inscritos para competir por la alcaldía, cuando uno sale a las calles, y usted nos ratificará o no también sus propias experiencias, la gente no habla mayormente de los otros candidatos, se refieren al actual alcalde, al exprefecto y al ingeniero Jefferson Pérez, es decir, sobre ellos está el interés. ¿Me equivoco? ¿Es así o no es así? ¿Cuánto puede cambiar en estas campañas que se vienen desde el 5 de febrero? Sí, yo creo que aún no inicia la campaña electoral y creo que la campaña electoral debería estar centrada prioritariamente en evidenciar, en mostrar un programa de gobierno ejecutable desde otra mirada con respecto de lo que entendemos por ciudad y su desarrollo. Yo creo que cuando la población en estudios anteriores ha dicho ya no más de los mismos, creo que no se refería a las personas, sino se refería al mismo modelo de desarrollo que de una u otra manera fue exitoso hace 10 años con todo el proceso de regeneración urbana propuesto por el alcalde Fernando Cordero. Sin embargo, creo que ese proceso de regeneración urbana no puede estar aislado de la recuperación del ser humano como ciudadano. Entonces, a mí me parece que la determinación final de la ciudadanía con respecto de uno u otro candidato va a estar ligada a esa suerte de incorporación de ese ser humano, ciudadano, ciudadana cuencana, no solamente como voto, sino como sujeto que está inmerso en las propuestas de desarrollo. Y para eso es necesario configurar una serie de políticas públicas locales que obviamente se ejecutan a través de ordenanzas y que no le afecten al ser humano bajo la forma de un impuesto, por ejemplo, o que en su defecto cualquier propuesta de gobierno a través de estas ordenanzas le recuperen al ser humano, considerando que Cuenca es una ciudad particular. Yo estuve hace unos instantes, hace unos días, meses, estuve haciendo algunas visitas en Europa a algunas ciudades como París, como Barcelona, como Lyon, y obviamente allí se refieren a Cuenca como una ciudad particular diferente. ¿En qué sentido? En términos culturales. Por tanto, la política también es una expresión de la cultura. Y en ese escenario, y yo estoy diciendo que en Cuenca obviamente va a pesar mucho esta suerte de lectura de los políticos, más bien desde una perspectiva cultural sostenible, de acuerdo con lo que quiere la nueva población. Y la nueva población quiere una ciudad que se convierta en el escenario para la vida. Y no solamente un escenario para la vida desde la perspectiva de las obras físicas, ¿no? Un poco ha sido ese el discurso hasta ahora. El que más obras físicas muestra, por tanto, tiene muchas opciones para ganar. Y yo creo que en este momento, el que más y mejor construya política pública y formule esa bajo la forma de proyecto de gestión de ciudad, centrada en el ser humano, pero más que nada en el ser humano, que está comprendido entre las edades de 18 y 35 años, los millennials, ¿sí? Así es. No, nosotros ya sabemos qué es lo que queremos, pero la pregunta que yo me hago es, los candidatos y las candidatas sabrán lo que quieren ellos como ciudad, sabrán lo que quieren ellos como territorio para vivir, y cuál será la expectativa de la ciudad para después de 10 años, o es posible que estemos dándoles pensando lo que ellos quieren, y en función de eso formula una política pública. Cuando eso sucede, hay una ruptura
entre lo que plantea el político con lo que quiere la ciudadanía. Entonces, en ese escenario, y yo quiero hacer más bien un análisis desde la objetividad de la política, no desde la subjetividad de la persona. Yo también podría hacer lecturas subjetivas, pero desde la objetividad de la política a partir de algunas variables que de una u otra manera van a determinar un poco quiénes llegan al final del día como los candidatos más opcionados. Eso es lo que básicamente se viene hablando, ¿no? Se viene desgrimiendo en cada conversación. ¿Quién está arriba en las encuestas? ¿Quién es más probable que cope votos? Entre ellos hemos citado 3. ¿Usted considera que puede esto ser mucho más amplio que los 3 candidatos antes nombrados? Bueno, los estudios realizados hasta este momento realmente no pueden considerarse como estudios de intención de voto. Claro. Recuerde que el candidato Jefferson Pérez recién hace una semana y un poco más fue legalizada su candidatura. Es decir, recién solo hace una semana podríamos decir que es el candidato. Y todos los estudios realizados son estudios realizados con anterioridad, durante la primera quincena del mes de enero. Es decir, esa era una fotografía que mostraba las preferencias ciudadanas con respecto de algunos ciudadanos que aspiraban a ser candidatos. Y en ese escenario, evidentemente, suceden los números que usted acaba de plantear. Pero es importante analizar el porqué de esos números. Y antes de pensar en las estadísticas de las encuestas, pensaré más bien en el alcance político de un proceso electoral. Y voy a trabajar con 3 variables, ¿sí? Primero, este es un proceso electoral político. Por tanto, aquí tenemos que aprender o comprender el alcance de lo que es una política pública. Se ha escuchado lo siguiente y que me parece que no es tan pertinente en un proceso político, que el éxito de la gestión de una alcaldía está en trasladar los criterios de la organización o de la gestión privada o empresarial a lo público. A mí me preocupa mucho esta afirmación porque realmente no es compatible con los procesos políticos. Comienzo por decir lo siguiente. Cuando hablo de lo empresarial, ahí hay una lógica de funcionamiento en el marco de un objetivo: costo-beneficio. Por tanto, la participación de los integrantes de esa empresa está marcada en términos de eficacia y eficiencia para obtener un beneficio. Eso yo no le puedo trasladar a los ambientes públicos, porque allí no tenemos interés en el beneficio, porque estamos ofreciendo servicios, y son servicios públicos, no son servicios privados. Por tanto, de acuerdo con la literatura existente con respecto del tema, allí ya no hablamos de costo-beneficio, sino hablamos de costo-efectividad. Entonces, el funcionamiento de la estructura administrativa ya no está pensada en función de una ganancia o rentabilidad. Está pensada en función de que lo que hagamos satisfaga de mejor manera a las y los ciudadanos. Entonces, querer trasladar un concepto de empresa al sector público así, muy simplemente, me parece inadecuado. ¿Se refiere a algún candidato en concreto? Yo creo quizás que hay algunos que están pensando en que la empresa, que la estructura empresarial, que mi experiencia como empresario es una especie de valor agregado que me va a garantizar ser candidato. No, miren, Febre Escorrero fue un empresario de calidad. Muy exitoso en su momento. Muy exitoso. Y en gestión de gobierno, allí desmanteló Alfaro Vive, murieron muchas gentes. Y obviamente la economía del país se fue polarizando cada vez más en función del grupo de los pequeños que siempre tenían plata y obviamente en detrimento de la mayoría de la población. Entonces yo creo que el concepto de lo político tiene que ser incorporado adecuadamente. Y ahí viene la pregunta. De los 13 candidatos a la alcaldía y los 10 candidatos a la prefectura, ¿quiénes en realidad
tienen conocimiento de la política desde una perspectiva partidaria para participar en un proceso electoral. Y ahí tenemos dos, pues. Es decir, yo no que usted está basándose en su análisis sobre dos ejes. Número uno, una estructura... Primero, la concepción política. Claro, una estructura política. Y luego voy a hablar de la estructura. Y también entiendo, según el análisis que nos está brindando, que el otro criterio sería también la experiencia. El conocimiento acerca de la política, ¿sí? El conocimiento, ¿no? O sea, yo debo tener yo quisiera hacer una lectura de la biografía política de cada uno de los candidatos, porque yo no puedo ser político de la noche a la mañana, pues. O sea, la política es todo un proceso de formación del ser humano que termina graduándole no como político, sino como ciudadano. Es decir que es necesario ir escalando quizás escaños para entender un poco mejor el criterio que nos está brindando. Por ejemplo, si quiero ser alcalde, primero voy a comenzar en juntas parroquiales, más tarde como concejal y quizás luego buscar estar en la alcaldía. De esa manera quizás es lo más apropiado. Yo más bien diría estar en la política, no en la política electoral, sino estar en la política. Involucrarse en las decisiones. Política, es decir, opinar acerca de las decisiones que toman los políticos acerca de lo público. Porque eso es hacer opinión política. Yo este momento estoy haciendo opinión política y no me estoy refiriendo a uno ni a otro, sino simplemente digo, en el momento de un proceso electoral, nosotros vamos a elegir en función de alguien que tome decisiones. Claro. Pero yo aspiro que desde la lectura política, que es mi formación, esas decisiones estén centradas en la relación costo-efectividad y no costo-beneficio, porque le puedo convertir en empresa en favor de uno u otra persona a la municipalidad, y eso hay que cuidar. Esa es una cuestión. Perfecto. La otra es, y digo, ¿quiénes están capacitados y formados, más allá de que nos guste o no nos guste? Así es. Los dos personajes, de los 13 personajes que están en política, yo creo que 4 están formados para eso. Los dos que son autoridades, y creo que más Jaime Astudillo, ¿no? Jaime Astudillo es una persona que ha estado en la política también. Así es. Y quizá habría que buscar alguna otra persona que está allí. Tarquino Orellana. Tarquino, por ejemplo, ¿no? También porque fue concejal, claro, síndico del municipio. Sí, de acuerdo, sí. Pero hay otro elemento que es más importante aún. La política electoral sucede en el marco de una estructura. ¿Y quiénes configuran las estructuras? Los movimientos políticos. Pregunto a la ciudadanía, y me pregunto yo mismo, de los candidatos, ¿quiénes tienen una estructura política fortalecida durante más de una década, inclusive en la SUAY? El señor prefecto lo tiene, pues. Exprefecto. El señor alcalde lo tiene. Ahora, que eso esté vinculado con la gestión de gobierno es otra cosa. Y ahí sí quiero hacer una diferenciación también. Solo hago la siguiente pregunta. El candidato Cabrera y Carrasco se van a Chaucha a hacer una visita. ¿Tienen o no tienen una estructura política que les reciba ahí? Desde luego. Pero si van uno de los otros candidatos, ¿tienen estructura política? Incluso al candidato a la prefectura de Creo, le resulta complicado. Complicado, pero no al candidato a la prefectura que le acompaña a Paul Carrasco, porque él es el responsable de la estructura política de su movimiento. Es decir, él tendría puntos a favor por eso. Entonces, ¿eso es o no significativo? Va el candidato, y no me voy a referir al candidato Jefferson Pérez, voy a decir, va el candidato X, Y o Z, que no sean estos dos a los que hago referencia. ¿Quién les recibe? ¿El cura de la parroquia? ¿El presidente del club? ¿O buscan algún amigo que les reciba? Sociólogo, en referencia a la parte fundamental de la administración y la labor que ha realizado cada uno de los candidatos que usted menciona, si nombramos a, por ejemplo, Marcelo Cabrera, que está en este momento desempeñándose como alcalde en la administración pública, a Paul Carrasco, que se ha desempeñado durante algunos años también como prefecto, y hablando de Jefferson Pérez, que tiene el reconocimiento nacional, inclusive como deportista, ¿quién parte con ventaja tomando en cuenta estos antecedentes? Es que ahí tenemos que hacer un análisis desde una doble mirada. Desde las ventajas comparativas y desde las ventajas competitivas.
En términos de imagen, hablemos de ventajas comparativas. Y los datos han indicado que los tres, en términos de imagen, están por encima del 90%. Jefferson Pérez es el que más tendría, el 97, 98%. Cabrera me parece que estaría con el 95% y Carrasco con el 93%. Pero esa es la ventaja comparativa. Ahora, no vamos a participar en otro evento que no sea político. O sea, ya vamos a hablar de las ventajas competitivas. Entonces, ¿quiénes son competitivos políticamente? Y pregunto, ¿quiénes tienen mayor capacidad y conocimiento para formular una política pública y ejecutarla? Que ese es un tema que los cuencanos a la hora de acudir a las botas y los azuayos esperamos tengan la conciencia suficiente. Por eso le decía en el inicio, Cuenca es diferente. Cuenca no vota por la emocionalidad. Aquí han fracasado las consultoras políticas, que han trabajado prioritariamente desde el principio y aplicaciones neuropsicológicas para llegar a la emoción del elector. Y han fracasado. Porque Cuenca no es una sociedad que decide emocionalmente. Cuenca es una sociedad diferente que decide con ciertos niveles de racionalidad. Y eso le vuelve diferente. Entonces, este otro elemento, el de la estructura política, me parece que también es determinante. Y yo puedo hacer este análisis con respecto de cualquier proceso electoral, al margen de conocerles o no a los candidatos. Pero son los elementos que me permite la ciencia política considerar un poco para leer el panorama electoral, porque mi función es un poco didáctica, ¿no? Yo no tengo ningún interés por uno u otro candidato. Y hay otro aspecto que me parece que es importante también anotar, el hecho de estar en gestión de gobierno. Es decir, ser una autoridad. Ser una autoridad. Miren, amigos, las críticas con respecto a la gestión de gobierno para ambos sucedieron desde el mes de junio y hasta diciembre. O sea, se le ha dicho al señor alcalde Marcelo Cabrera que no cumplió con la propuesta, que dónde están las casas, que en dónde está la nueva circunvalación, que el tranvía no va a salir. Se le ha dicho que la administración no está adecuadamente tecnologizada. Se ha dicho del señor prefecto que ¿por qué quiso poner esa tasa solidaria en el valle? Se ha dicho del señor prefecto que el programa de la leche no es exitoso y que no sirve, ya. Se ha dicho del señor prefecto que el programa de la bailoterapia no sirve. Eso ya se ha dicho. Pero también la población comienza a evaluar y a decir, pero algo bueno hicieron, pues. Además. Entonces, en este momento, ya no están evaluando lo malo lo que no hicieron o lo mal que hicieron. En este momento ya les están viendo como candidatos. Y allí van a hacer una especie de evaluación más o menos dentro de la lógica de fortalezas y debilidades. Y si ya conocimos las debilidades, es el momento de estudiar acerca de las fortalezas. Y obviamente hay obras realizadas por el alcalde y por el prefecto que, si bien toda la ciudadanía no conoce, pero hay microespacios poblacionales que sí lo conocen. Y tienen una suerte de proximidad, y esa proximidad se puede fácilmente convertir en voto. Esa es la diferencia que tienen ellos con respecto del resto de candidatos. Jaime, un gran candidato, fue rector de la universidad hace más de 15 años me parece, pero ese historial ya no cuenta, pues. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entonces, sociólogo. Allí, obviamente, la población ya no va a votar diciendo lo mal que está el tranvía. Y el tranvía está. Hizo todo el esfuerzo por sacarlo. ¿Sí? Y tampoco va a decir, oigan, la bailoterapia no sirve, porque si no sirviera, no existiera gente en la bailoterapia. Tal cual. Finalmente, y dado siempre que el tiempo nos resulta corto en el espacio de noticias, cabe consultarle cuánto puede cambiar el panorama que hoy, 1 de febrero, se dibuja, donde hemos hablado prácticamente de 3 candidatos, desde luego de 13. Es complicado referirnos a los 13. Sobre 3 candidatos que liderarían los sondeos a la fecha.
¿Cuánto puede cambiar ahora en campaña? A ver, yo no quiero hablar del porcentaje. No. Quiero hablar del número y la tendencia de ese número. Este momento entiendo que en el primer puesto, entiendo que debería estar el candidato Jefferson Pérez. Pero si estudiamos un poco el comportamiento de esos números, de 30 y pico con el que 39 comenzó, me parece que este momento está en 22. Eso es preocupante. El alcalde Marcelo Cabrera, que comenzó con 28, alguna cosa así, está con 20. Y la otra tendencia que me preocupa es la del candidato Paul Carrasco, que él comenzó con 4 o con 5, creo. En diciembre estuvo con 5, con 12 y ahora está con 17. Entonces, si es que yo quiero hoy mirar la curva de comportamiento y si esto se vuelve tendencia, al final del día, como digo, si es que el Marcelo Cabrera puede sostener esa curva decreciente, puede sostener, entonces estaría en una especie de posibilidad similar con la del candidato Paul Carrasco, que está creciendo. Y me preocupa lo de Jefferson Pérez porque es una suerte de curva muy, muy pronunciada y si es que eso se vuelve tendencia, es muy complicado para él. Muchísimas gracias, sociólogo. Seguro tendremos la oportunidad de hacer nuevos análisis. Ya cuando tenga datos vengo. Claro que sí. Académicamente. Al menos hasta aquí cabe decir y mencionar un aforismo jurídico que recuerdo en la universidad nos repetían con bastante asedio. Un aforismo de Julio César que en su momento dijo: alia iacta est. La suerte está hecha. Está hecha. Sí. Continuamos en breve. Inicia publicidad en la W. ¡Piedad! ¡Ya vuelvo! Voy a ver un maestro en San Francisco para que arregle la llave. No, ahora los trabajadores que se ubicaban en la Plaza San Francisco están en la Casa del Obrero. En la Casa del Obrero encuentra gasfiteros,